Cordial saludo, mi nombre es María Teresa Molina Beltrán, soy del grupo A111 y pertenezco al grupo 10 de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a presentarles el quiz del segundo corte. Bueno, a mí me correspondió realizar el primer punto, que nos dice que encontremos el valor del siguiente límite, que es límite de x cuando tiende a infinito de 4x más 6 sobre x al cuadrado más 5x más 1, todo esto elevado a x más 2. Bueno, teniendo este límite, lo primero que debemos hacer es usar las propiedades que tenemos anteriormente, lo que nos dice que tendremos que sacar el límite a este tanto como el límite a este. Entonces quedaría de la siguiente manera: límite de x cuando tiende a infinito de 4x más 6 dividido sobre x más al cuadrado sobre más 5x más 1 elevado al límite de x cuando tiende a infinito de x más 2. Bueno, vamos a sacar primero el límite de lo que está en el exponente. Este límite no lo podemos simplificar ni nada, sino ya tendríamos que reemplazar con infinito directamente. Entonces quedaría infinito más 2 y pues infinito más 2 lógicamente nos va a dar infinito. Entonces quedaría de la siguiente forma: límite de x cuando tiende a infinito. Bueno, aquí para sacar el límite, como vemos que es una fracción, podemos dividir por la x que tiene más exponente, que en este caso es x al cuadrado. Quedaría de la siguiente manera: 4x dividido sobre x al cuadrado más 6 dividido sobre x al cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado dividido sobre x al cuadrado más 5x dividido en x al cuadrado más 1, todo esto elevado, pues ya como sacamos el límite y nos dio infinito. Bueno, ahora vamos a sacar el límite de aquí. Entonces, al dividir esto, lógicamente nos da nos da 0, acá nos da también 0 por propiedades, este nos da 1, o sea, acá como nos dio 0, aquí este nos da 1 y pues este nos va a dar 0 como este nos va a dar también 0. Entonces nos dio 0 sobre 1 elevado a infinito, que en pocas palabras sería 0 elevado a infinito, y 0 elevado a infinito es igual a 0. Entonces el límite como tal de todo esto es 0. Carlos Julio Marchand del grupo A111. A continuación le presentaré mi parte del quiz del segundo corte, que me correspondió el punto 2 y el punto 4. A continuación le voy a presentar el punto número 2, que se trata sobre encontrar todas las asíntotas de cada función. Hay bastantes funciones, pero a mi grupo le tocó el punto número A, que es la función x al cuadrado más 5x más 1 dividido en x más 1. Entonces me dice que hallar todas las asíntotas. Hay 3 asíntotas en total: asíntota horizontal, vertical y oblicua. A continuación vamos a empezar por la primera, que es, por así decirlo, la más fácil, que consta de lo siguiente: asíntota horizontal. ¿Qué se hace? Se coloca límite cuando x tiende a más o menos infinito, ¿sí? Y colocamos la función. La función la evaluamos de la siguiente manera: dividiendo la función, por así decirlo, con el x de mayor exponente. Entonces tenemos x al cuadrado más 5x más 1 sobre x más 1, lo dividimos sobre el exponente de mayor, sobre la x de mayor exponente, en este caso sería x2. Entonces dividimos x al cuadrado sobre x al cuadrado, cancelamos 5x sobre x al cuadrado, cancelamos x, queda una x. Luego 1 sobre x al cuadrado, x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Cancelamos las x, acá queda 5 sobre x y acá queda 1 sobre x. Cuando queda un número, según la ley de los límites, cuando queda un número sobre infinito, por así decirlo, el resultado es 0. Entonces evaluamos el límite y entonces acá me da 0, acá me da 0, acá me da 0. Y acá también me da 0, dando como resultado 1 sobre 0.
esto sería igual a infinito, quedando como verificado que el límite en la asíntota en esta función horizontal no existe. ¿Listo? Ahora pasamos a la asíntota vertical. Entonces seguimos con la asíntota vertical. Para esto siempre, supongo yo, siempre vamos a tomar lo del numerador de la función. Denominador de la función. En este caso es x más 1. Hacemos lo siguiente, lo igualamos a 0. En este caso x más 1 va a ser diferente a 0. Entonces x más 1 diferente a 0, despejamos, sería x diferente a menos 1 porque el 1 pasa a la derecha cambiando de signo. Entonces x diferente a menos 1, que es igual a x menos 1. Este valor, por así decirlo, lo verificamos con la función o con el límite de la función. ¿Pero límite de qué? Límite en este caso de menos 1. Vamos a hacer que tome por la derecha, ¿sí? Entonces verificamos límite cuando x tiende a menos 1 por derecha. Evaluamos el límite y vemos que nos da menos 1 al cuadrado es 1, 5 por 1 es 5, y más 1, 6, y 1, 7, y menos 1 más 1, eso es igual a 0, que me da 7 sobre 0. Eso es igual a más o menos infinito, quedando que esta asíntota sí existe y es continua. Ahora vamos a hallar la tercera asíntota, que es la oblicua. Listo, entonces seguimos con la asíntota oblicua. Para esto tenemos en cuenta la fórmula, por así decirlo, que es límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x más b. Ahora vamos a hallar cada uno de estos factores porque f de x ya lo tenemos. Vamos a hallar. Entonces la idea es sacar cada factor que es m y b, y para esto tenemos esta descomposición de la fórmula que es m igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Y luego está la de b, que es límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de x. O sea, m por x. ¿Listo? Entonces vamos a resolverla. Primero, vamos a hallar la m. Para hallar la m, hacemos lo siguiente: comemos la función y colocamos límite cuando x tiende a infinito. Y lo que hacemos es lo siguiente: colocar la función en general, que es esta, la colocamos acá y la dividimos en x. Para dividirla a x la colocamos sobre 1 para poder hacer la división. Entonces hacemos la división de términos de extremos y medios. Entonces multiplicamos x al cuadrado más 5x más 1 por 1, que es x al cuadrado más 5 obviamente, y luego multiplicamos x más 1 por x, eso es igual a x al cuadrado más x. ¿Listo? Obviamente el límite sigue siendo cuando tiende a x, cuando x tiende a infinito. Ahora pasamos al siguiente paso, que ya teniendo esta función, por así decirlo, este límite, lo que hacemos es lo que hicimos con las anteriores, que es dividir el límite por la x con el exponente mayor. Entonces en este caso es x al cuadrado, lo vemos que está arriba y está abajo. Entonces colocamos x al cuadrado más 5x más 1, todo sobre x al cuadrado, lo mismo abajo, todo sobre x al cuadrado. ¿Qué hacemos? Cancelamos términos semejantes, por así decirlo. Entonces x al cuadrado sobre x al cuadrado, x, acá quitamos una x, acá quitamos otra x porque hay dos x, acá se deja normal, acá x al cuadrado sobre x al cuadrado se cancelan, y acá una x sobre 2x al cuadrado se cancela una x, queda 1, cuando no hay arriba es 1, entonces queda 1 sobre x. Entonces ahora evaluamos el límite. Entonces vemos que acá es 1, porque x sobre x es 1, x al cuadrado sobre x al cuadrado es 1, más cuando un número o una constante sobre infinito, porque recuerden que estamos evaluando la x, que es infinito. Entonces cuando es infinito, eso es igual a 0. Lo mismo aplica acá y acá, lo que me da 1 sobre 1, que eso es igual a 1. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya por así decirlo, tenemos el término m. ¿Listo? Ahora vamos a hallar con el siguiente paso, que es el término b.
Para el término b me dice que es la función f de x menos m, que es lo que hallamos acá, por x. Eso quiere decir que a 1 lo vamos a multiplicar por x, la x se le añade. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces tenemos que b es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función original, que es x al cuadrado más 5x más 1 sobre x más 1, menos, porque la fórmula dice que es menos 1, que es m, por x, que x se le agrega. Y para poder hacer la resta, por así decirlo, pues le colocamos el 1 abajo, en el denominador. Entonces cruzamos, carita feliz, multiplicamos, y queda de la siguiente manera. En el denominador queda x más 1, y esto multiplicar por esto me da x al cuadrado, lo mismo, menos, entre paréntesis, pero este paso yo me lo salté, pero vamos a decirlo, menos, entre paréntesis, x al cuadrado más x, cierro paréntesis, y al resolver eso, el negativo multiplica a todos los variables del conjunto, entonces quedaría menos por más menos, entonces quedaría menos x al cuadrado, menos por más menos, entonces menos x, entonces por eso queda acá. Luego seguimos al siguiente paso, que buscamos términos semejantes y los cancelamos. En este caso x al cuadrado menos x al cuadrado se puede cancelar, y nos queda 5x más 1 menos x sobre x más 1. Eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de 4x. ¿Por qué 4x? Porque acá tenemos 5x menos 1x. Entonces 5 menos 1 es igual a 4x. 4x más 1, que es lo que nos queda. Entonces esa sería la función que sobra más o menos. Sobre x más 1, que es lo que ya quedó. Y hacemos lo mismo que con lo anterior. Dividimos, o sea, resolvemos el límite y dividimos por la x con exponente mayor. En este caso no hay exponente mayor, todas son 1, entonces pues es x a la 1. Entonces colocamos 4x sobre x más 1x, más 1 sobre x, y x sobre x más 1 sobre x. Cancelamos x, una x queda 4, acá no se puede cancelar, x sobre x queda 1, y acá no se puede cancelar, entonces evaluamos el límite, que es 1 sobre infinito, que eso es igual a 0, y 1 sobre infinito igual a 0, entonces me queda 4 sobre 1, que eso es igual a 4. Teniendo este valor, ahora lo que hacemos es sacar la ecuación final, por así decirlo, y la ecuación final es y igual a x. ¿X por qué? Por esta. 1 por x, ¿cuánto es? X. Entonces x más lo que nos sobró, 4. Entonces quedaría y igual a x más 4. Bueno, en este tercer punto nos piden analizar la continuidad de la función en el punto de x es igual a 2. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar la función en 2. Esta primera función la vamos a evaluar en 2 y pues como es una constante, al evaluar a cualquier número nos va a dar la misma constante que es 5. Bueno, ahora vamos a ver si el límite nos da igual y si tiene continuidad. Entonces tenemos que el límite de x cuando tiende a 2 de esta función de x sobre x menos 2. Bueno, aquí no podemos simplificar ni hacer más. Lo único que podemos hacer es ya cambiar, aquí reemplazar por el 2. Entonces nos quedaría 2 sobre 2 menos 2. Entonces esto nos daría igual a 2 sobre 0. Bueno, y todo número que dividimos entre 0 pues nos da infinito por una propiedad. Entonces nos da infinito. Y como aquí podemos ver que al evaluar la función y el límite nos da diferente, quiere decir que hay una discontinuidad, que la función no es continua. Bueno, y al ser la función discontinua podemos de pronto mirar si se podría pues arreglar esa discontinuidad y que la función quedara continua.
pero en este caso no se puede porque tenemos infinito. Si era otro número que no fuera infinito, sí podríamos arreglar la discontinuidad. Entonces esta función también es discontinua y aparte de eso, su discontinuidad es inevitable. Entonces la función es discontinua y su discontinuidad es inevitable. Bueno, voy a demostrarle el cuarto punto, que consta de lo siguiente, que es redefinir cada función para que sea continua. ¿Listo? Entonces me dan la función a, que es f de x al cuadrado más 5x más 6 sobre x más 3 y de 6, ¿sí? Entonces esto pasa si esta función, si x es diferente a menos 3 y si x es igual a menos 3. Entonces comenzamos hallando la función en sí y vamos a hallar este brazo. Lo que vamos a hacer es evaluar la función antes del límite. Entonces, ¿qué hacemos? Un número diferente de menos 3 sería el 3. Entonces, evaluamos. Entonces, f de 3 de x al cuadrado más 5x más 6 sobre x más 3, eso es igual a 30 sobre 6, que se simplifica, 6 llevó 1, 6 llevó 5, el resultado es 5 de la función. Ahora vamos a comprobarlo con el límite. El límite es prácticamente igual, el límite va a tender a 3, se evalúa el límite y da lo mismo, 5. Entonces la función y el límite es exactamente lo mismo. Pero ahora vamos a comprobar el resultado con la otra función que nos dan en la inicial, que es 6. Entonces, o podemos hacerlo por función o podemos hacerlo por límite. Entonces dice, si x es igual a menos 3, entonces acá sería límite cuando x tiende a menos 3. Como es una función, un límite constante, pues el resultado es la misma constante. Entonces el resultado es 6. Como vemos, 6 y 5 son diferentes, lo cual hay una discontinuidad, o sea que no existe. Entonces, como no existe, vamos a hallar, porque el ejercicio pide redefinir la función para que sea continua. Entonces vamos a ver qué se puede hacer para que esta discontinuidad, por así decirlo, se pueda evitar o se pueda transformar en continua. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a analizar si la discontinuidad se puede evitar. ¿Cómo lo hacemos? Como es este caso, se va a comprobar o se va a ver si se puede hacer continua la función. Entonces lo que hacemos es coger el denominador del límite, por así decirlo, y lo que hacemos es lo siguiente. X más 3 en este caso va a ser diferente de 0, lo cual significa que x es diferente de menos 3, que es igual a x menos 3. ¿Por qué? Porque el 3 se pasa a la derecha, cambia de signo, y pues x es igual a menos 3. Entonces, este resultado lo vamos a colocar como el límite nuevo prácticamente. Entonces lo que hacemos es copiar la misma función y lo evaluamos, y como vemos nos da 0 sobre 0. Cuando nos da 0 sobre 0, vemos que podemos factorizar el numerador en este caso, lo cual lo que hacemos es sacar raíz de x, que es x en un lado, x en el otro, positivo, positivo, positivo por positivo es igual a positivo, y lo que hacemos es buscar un número que multiplicado, dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5, en este caso 2 y 3. Entonces ahora este resultado lo pasamos al límite. Entonces, ¿qué se hace? Entonces se coloca límite cuando x tiende a menos 3 de x más 2 por x más 3 sobre x más 3. Vemos que son iguales, los cancelamos y entonces nos queda x más 2. Entonces quedaría límite cuando x tiende a menos 3 de x más 2, que eso es igual a menos 1. Entonces vemos que ya nos dio un resultado por un lado de la función en sí. Entonces vamos a comprobar por el otro lado, que es la función que nos dieron, que es el número 6. Entonces vemos que no se puede, que 6 es imposible que nos dé. Entonces en este caso, este número menos 1 pasa a reemplazar el 6 de la parte anterior. Entonces cuando pasa a reemplazar el 6, quedaría la función f de menos 3 igual a menos 1, que eso es igual a menos 1. Entonces vemos que ya
por la función o por el límite en ambos lados, por izquierda o por derecha, nos da el mismo valor. Cuando nos da el mismo valor, vemos que la función es continua y sí existe, dando por solución que sí se puede resolver la discontinuidad, sí se puede evitar, y ese sería todo el resultado y la respuesta de este punto. Buen día.